Los insumos no solamente se producen porque sí. Pero es un proceso muy lento para formar un suelo. Un recurso que no es renovable se descuidó totalmente. Yo les digo siempre, el análisis es importante. Muchos dicen, es que es un gasto. Sí, si no lo vas a ocupar, es un gasto. Sí, pero si lo vas a ocupar, es una inversión. Y nos comemos la basura, nos comemos lo que no pasa en la frontera. O sea, lo mejor lo exportamos. Y lo que no cumple, no lo comemos. Fui a un congreso y estaba hablando yo de suelos. Y me dijeron que ellos ponían, no te quiero mentir, pero cuando a mí me dijeron lo que ponían, ya se me hace exagerado porque dijeron más de 15 toneladas por hectárea de materia orgánica. Y les dije, pues yo no sé qué estoy haciendo aquí. Ustedes ya no están trabajando en suelos, están haciendo un sustrato. Queridos bioproductores, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento que nos estén viendo. Bienvenidos a Agrobiota Podcast, un podcast en donde hablamos de agricultura, de sostenibilidad, de microbiología, saberes ancestrales y un par de cosas más. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora agrícola, productora de bioinsumos y además asesora. Pero el día de hoy tengo la dicha de poder hablar con alguien que tiene muchísima, pero muchísima experiencia en uno de los aspectos más importantes, en uno de los activos más importantes que tenemos nosotros como productores agrícolas. Estoy hablando del suelo. Y el día de hoy tengo la fortuna de tener como invitada a la doctora Alicia Gallardo. Ella se encuentra en México. La doctora Alicia es maestra en ciencias, es ingeniero agrónomo, pero además es maestra en ciencias y además de eso tiene una especialidad en edapología. ¿Qué es eso? El estudio de suelo. Y por eso les digo yo que hoy vamos a aprender un montón de suelo, pero sobre todo de materia orgánica. Doctora Alicia, bienvenida a Agrobiota Podcast. Es un gusto y un honor tenerla aquí. Muchas gracias, Paula. Es un honor también estar con ustedes y poder charlar para que nuestros amigos, poderles dejar algo a los que nos hagan el favor de ver el programa y sumar de lo mucho que ellos hacen día a día. Entonces, ese es el objetivo de esta charla entre amigas. Así es, y yo la verdad, doctora, vengo siguiéndola a su merced. Bueno, ambas hemos participado en unas entrevistas que nos hacen en un canal de agricultura y una de las cosas con las que venimos trabajando continuamente y algo que hemos venido diciéndole a los productores una y otra vez es el hecho de entender cuáles son esos aspectos que puedo mejorar en esa producción agrícola, teniendo en cuenta, partiendo desde cómo está mi suelo, qué es lo que debo hacer, y de ese tema es del que quisiera que habláramos hoy, doctora Alicia. Y como primera pregunta, doctora Alicia, bueno, antes de que nos pongamos como estamos a nivel Latinoamérica y nos ven también en Europa, en Asia, en África, nos ven. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Quisiera que su merced querida nos contara a qué se dedica, hace cuánto, porque eso tiene muchísima relevancia y ya verán por qué les digo lo que les digo. Y además de eso, su merced querida, ¿qué hace en esta calle con nosotros aquí hablando de suelos? Bueno, gracias, Paula. Soy ingeniero agrónomo, como ya lo dijiste, de formación soy ingeniero agrónomo. Salí en 1981, egresé de la facultad, ya casi 49 años. 49 años de que entré. Entonces, pues nos tocó también abrir brecha porque pocas mujeres entraban a agronomía. Afortunadamente mi generación fue una de que más mujeres llevaba, pero pues éramos como 40 mujeres y eran 380 hombres. Entonces, pues no nos veíamos. Que mi generación fue una de las generaciones más grandes de lo que es la parte de agronomía. Entonces, después de eso, yo me empecé a elaborar en la parte desde que estaba en segundo año de facultad, ya oficialmente, en el laboratorio, en aquel entonces era el Laboratorio Regional de Agrología, que después se convirtió en Laboratorio de Suelos, después se convirtió en Laboratorio Ambiental y Agrícola de Jalisco. Entonces, pues ahí hice mi carrera por muchos años, siempre en la parte agrícola, después en la parte ambiental me correspondió también. Entonces tengo una maestría en manejo en áreas de temporal
Tengo una especialidad de manejo de residuos peligrosos para lo que fue la descentralización de la gestión ambiental en México, que ya ahorita, pues, desgraciadamente, lo ambiental lo están descuidando mucho para mi gusto, pero, pues, son cosas que pasan y que no podemos cambiar hasta que nos permitan. También, en la parte educativa, pues, tengo más de 40 años de docencia en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el Instituto Tecnológico de Tlajomulco, que ahora se llaman institutos superiores, que pertenecen al Politécnico Nacional. Entonces, es de la parte federal en México que salen más ingenieros de diversas disciplinas. Entonces, egresan casi más del 50% de este sistema, como en la parte de ingenierías, desde ingenieros en sistemas, ingenieros ambientales, ingenieros en alimentos, lo que te puedas imaginar. Entonces, es muy diversificada cada instituto, eso es una red bastante amplia. Y de ahí, pues, también me tocó estar en la parte del laboratorio del Instituto Tecnológico, como jefe de laboratorio de suelos, aguas y plantas, y fuimos de los primeros a nivel federal que nos certificamos como laboratorios. Me tocó también ser, parte para registro de marcas de fertilizantes y plaguicidas, con lo que es, la Secretaría de Salud, para lo que es COFEPRIS, que es el Consejo Federal de Protección para Riesgos Sanitarios. Eh, y en la parte analítica, pues, he trabajado desde 1977 a la fecha. En la parte analítica me toca lo que es microscopía, cromatografía, análisis de suelo, aguas, plantas, fitopatógenos, microbiología, bacteriología de aguas. Entonces, me diversifiqué mucho, afortunadamente, tuve el medio para poderme desarrollar en eso y, pues, es una carrera apasionante, y les digo que la agronomía es tan amplia o tan pequeña como la quieran ver. Entonces, los que nos dedicamos realmente como pasión a la agronomía, pues es, un mundo completamente es una aventura diaria. Y desgraciadamente, muchas veces, las asesorías no las, toman tan en todo su apogeo como debe de ser. Entonces, pues, lo que estamos asesorando, los que nos dedicamos a la parte agrícola, nos ha costado mucho trabajo, recorrer este camino para poder estar con los productores. En ocasiones me ha tocado que les dices algo y te dicen: "No, es que eso es muy caro, eso no lo podemos hacer, es mucha mano", y los entiendo. La mano de obra, pues, ahorita está muy cara, al menos aquí en México ya se abarató un poco, porque, pues, tuvimos el boom del agave, donde los precios estuvieron desorbitantes, inclusive les pagaban la jornada en 600 pesos mexicanos, este, el día, o sea, en medio de las 8 horas de laborar. Entonces, pues, nadie se quería ir a otros cultivos y la gente empezó a tener que pagar mucho. Ahora estamos al revés, ahora tenemos mucha demanda de mano de obra y poco donde, aplicarlos. Pero en lo que es análisis de suelo, pues, es una rutina que yo hago diario. Me toca dar recomendaciones cuando me las solicitan. Generalmente, el análisis de suelo nosotros lo entregamos en lo que es, la parte física, lo que es textura, densidad aparente, pH, conductividad eléctrica, porque si no tenemos densidad aparente, pues, no podemos calcular, los kilogramos por hectárea que tiene disponible el suelo. Entonces, porque tenemos que ver cuánto tengo disponible para el cultivo que yo voy a implementar. Entonces, yo tengo que restar, por ejemplo, el doctor Rafael de Dacilia hablaba que no todo suma cero. Entonces, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque estamos acostumbrados a que, ¿cuánto tengo de reserva en el suelo? ¿Cuánto me demanda el cultivo? Si te da negativo, tengo que aplicar. Si me da positivo, no tengo que aplicar. Entonces, si me da positivo, tengo que poner nada más en la parte convencional, nada más tendríamos que poner el 25%
de esa fórmula. Entonces, nos ahorramos el 75%. Ahora, si ponemos la materia orgánica, porque muchas veces tú recomiendas aplicar, yo siempre recomiendo desde toda mi vida materia orgánica, pero materia orgánica bien composteada, porque si no tenemos problemas le damos más problemas que beneficio. Es como los biofertilizantes, si no los hacemos adecuadamente, llevamos problemas. Y llevamos problemas si los usamos en hortalizas, sobre todo lo que es patógenos humanos. Tenemos grandes problemas, lo que es huevos del mintos, si no estamos teniendo ese cuidado de la parte de inocuidad para el humano. Entonces, muchas veces me dicen, es que yo hice tal biofertilizante en 15 días, ¿no? Dije, pues, este, le digo, para mí, le digo, ¿qué es lo que yo siempre le pido a los productores? Que analicen los biofertilizantes que hagan, por lo menos que que hagan 4 análisis en el año, porque los cambios que tienen de los insumos que se necesitan para preparar, cambian por la época del año. Entonces, yo no puedo decir que se comporta igual un biofertilizante en invierno a la hora que lo hacemos, porque, pues, tendríamos que tener las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y demás, y pues sale muy caro. Muchos tienen las biofábricas con los tanques de plástico de 1000 o de 200 litros. Entonces, tenemos que ver que cuando yo tengo frío, y tú como microbióloga lo sabes, pues los microorganismos son más lentos. Hay unos que son termófilos y que con las temperaturas bajas, pues casi no están presentes. Y en tiempo de primavera, verano y otoño, pues van cambiando, porque dependiendo qué tipo de ganado se esté utilizando para materia prima en la parte de estiércoles o leche o sueros, pues les cambia. Si yo uso de engorda, pues les damos diferentes dietas. Si uso para lechero, si uso entonces dependiendo si uso de oveja, de caprino, de bovino, de conejo. Entonces, a mí me tocó hacer todo un análisis de diferentes tipos de estiércoles para ver las cualidades químicas que tenía en la parte de nutrición. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, cerdo y conejo va a tener más fósforo, porque no ocupan para el desarrollo de sus huesos. Entonces, si yo voy a gallinaza, pues sé que gallinaza, voy a tener alto contenido de azufre, menos nitrógeno, porque ya usamos la gallinaza, si son de gallinas, ponedoras, pues dejamos que se lixivie y tiene también mucho azufre la gallinaza. Cuando nosotros no teníamos oportunidad de cómo elegir, porque no se usaba, te estoy hablando de hace 50 años, casi nadie composteaba. Entonces, y a mí siempre me enseñaron, si vas a usar una composta que sea de buena calidad. Entonces, ahorita, por ejemplo, a mí me dices de estiércoles, hay muchos que siguen aplicando estiércoles. Entonces, si yo voy en la parte norte del estado acá de Jalisco, yo huelo, desde que llegas hueles a gallina y a cerdo. Todo, pasas por todos los campos y parece que estoy en rastro. Entonces, o en donde sacrifican, porque todo Vamos a ir, pasa, pues, nosotros. ya sabes dónde llegaste. Entonces, muchas veces también tenemos más problemas de patógenos, más problemas de, por ejemplo, voy a requerir nutrientes que tiene el suelo para que el estiércol se pueda descomponer. Entonces, también, lo que comentaba un doctor de un día que estuvimos en un congreso, decía que el usar estiércoles me va a dar la parte química, voy a tener como si fuera un fertilizante convencional. Me da muchos nutrientes, pero me da poco carbono en la parte de estructura del suelo. Entonces, antes lo hacíamos porque no teníamos, no conocíamos y no sabíamos.
Se hacían, yo me acuerdo que las compostas las hacíamos como tipo ensilaje. Entonces poníamos el estiércol con viruta de madera, para que estuvieran, que era lo que usábamos también para la producción de champiñones, que hacíamos las camas orgánicas, pero pues salía muy caro. Claro, es Entonces, elevado. pues ahora para la viruta, pues la viruta de madera, pues sí cortan muchos árboles, pero ya no te dejan nada de lo que es la reserva. Y además, pues la viruta pues va a tener muchas ligninas que son más difíciles de cortar para los microorganismos. Ahora tenemos, a mí me tocó desde los 80 ya hablar de microorganismos entopatógenos, porque ya empezábamos a hablar de micorrizas, de bacillus. Entonces, pero no teníamos la conciencia o el hacerlo para mejorar también las compostas, para inocularlas. Entonces, es todo un camino. Y lo que sí les digo es que cuando se usen estiércoles, pues sí los composteemos. Entonces, el aplicar, lo que es el estiércol, el pasto, hacer nuestras camas, al hacer la composta, pues nosotros, es cara, porque necesitas poner tus camas, estarlas volteando. Primero tener los termófilos, los que elevan temperaturas para que me degraden lo que son coliformes. Entonces, pero no tengo que pasar de 70 grados centígrados, porque si no, me acabo la materia orgánica. Por ejemplo, tú me pusiste el biochar. Sí, queremos que ahorita hablaremos un poco de cómo es esta estructura, porque queridos míos, fíjense por qué les dije que iba a ser fantástico este episodio. La experiencia que tiene la doctora Alicia es precisamente ver todos estos ajustes que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando trabajamos. No solamente los insumos no solamente se producen porque sí, sino deben estar establecidos con una razón específica, porque si no es un costo, digamos que de mano de obra que debemos tener en cuenta, un costo de tiempo, un costo de recurso que va a tener allí, pero que no va a tener una funcionalidad dentro de nuestro proyecto. Por eso muchas veces entiendo que muchos aspectos de muchos productores no quieren estos aspectos dentro de sus proyectos porque realmente es una actividad más. Pero lo que debemos considerar en estos casos, queridos míos, es el hecho de empezar a entender cuáles son esos aspectos fundamentales que nosotros como productores agrícolas que queremos tener una rentabilidad en nuestro proyecto, cómo podemos establecer usando los bioinsumos, en este caso, que es de los que queremos hablar con la doctora Alicia, aprovechando su vasta experiencia en el tema de suelos y de materia orgánica. Por eso, cuando contactamos con la doctora Alicia, empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que le puede generar un mayor beneficio a los productores y a esas personas que están dentro de nuestra comunidad y que tienen este factor, ¿no? Hablamos de la materia orgánica como de la forma más elemental y que lo es efectivamente porque finalmente todos nos transformamos en materia orgánica, somos organismos vivos y está allí la materia orgánica presente. Pero esas diferencias que existen entre un bioinsumo y el otro, ¿para qué me va a funcionar? ¿Cuál es el momento en el que yo debo trabajar con esa condición? Si yo lo que quiero es que sea nutricional o que lo que quiero que sea es que este mismo producto sea estimulante. O por el contrario, lo que quiero es que controle. Dependerá del tiempo, de los ajustes que yo quiera hacer, pero eso cómo lo sabemos por medio de los análisis. Por eso, doctora Alicia, a mí me gustaría preguntar, digamos que para irnos encaminando en el tema de materia orgánica, ¿qué importancia tiene la materia orgánica en el manejo de la fertilidad del suelo como tal y cómo impacta directamente esa fertilidad desde el punto de vista de materia orgánica a los productores, a los productores y a sus proyectos agrícolas? ¿Cómo los impacta? Mira, el otro día que tuvimos una charla tú y yo, en la semana pasada, comentábamos yo hice mi tesis en la que es la estudio de la fracción arcilla de los suelos. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de fertilidad, la mineral y la orgánica.
La mineral es la que nosotros, por el proceso de meteorización física y química, vamos formando el suelo, que es un proceso larguísimo que realmente la gente no entendía. Nunca, nosotros decimos que el suelo, pues, es un organismo vivo, pero es un proceso muy lento para formar un suelo. Y lo descuidamos. Un recurso que no es renovable se descuidó totalmente. Y ahora estamos tratando de enmendar lo que no hicimos en su momento. Entonces, la arcilla, como te lo comenté la vez pasada, es el reloj pedológico del suelo. Es que el que me dice qué tan joven o qué tan maduro está mi suelo. Si yo ya tengo un tipo de arcilla, pues voy a saber que tengo una capacidad de intercambio catiónico que no me va a dar una fertilidad natural en la parte mineral. Entonces tenemos otro coloide, porque los 2 somos coloides, y la que me da y la que tenemos que estar, invirtiendo y incorporando es la materia orgánica, porque me va a dar capacidad de intercambio catiónico, con lo mismo que me da a mí las arcillas, dependiendo qué tipo de arcilla, pues son la capacidad de intercambio que va a tener cada una de ellas, que los usamos que ahora se maneja en centimol por kilogramo, que es lo mismo mil equivalentes por 100 gramos. Entonces, nada más, les renombramos a lo que ya tiene nombre. Sí, solemos hacer esto con mucha frecuencia, la verdad. Y Yo les digo a las nuevas generaciones, es que tenemos que actualizarnos para poderles cobrar. Entonces le dije, pero, son cosas que nos ha dado el tiempo, la capacidad de tener mejor instrumentación para poder, llegar a cosas más, veraces. Entonces, la materia orgánica, nosotros, pues, a la hora que tú hagas un análisis, la materia orgánica es imprescindible. Y generalmente se nos olvida aumentarle a los que hacemos análisis, porque la gente no está acostumbrada. Entonces, yo siempre pongo una nota. Tienes que tomar en cuenta la capacidad de intercambio catiónico que te está dando la materia orgánica. Entonces, dependiendo la cantidad de materia orgánica, tienes tanto de capacidad de intercambio catiónico que se la tienes que sumar a lo que te da como arcilla, porque eso me aumenta la fertilidad del suelo. y en este caso, doctora Alicia, su merced decía que esta frase de verdad que a mí me gusta mucho, que las astillas son las que determinan la edad edapológica del suelo. ¿Qué pasa cuando nosotros como productores agrícolas que mandamos a hacer nuestro análisis de suelos tenemos una concentración elevada de arcillas, por ejemplo? ¿O está relacionada en cuanto a la concentración o está relacionada a qué aspecto de esa presencia de arcillas en el suelo? Al tipo del tipo de arcilla que tú tengas. Por ejemplo, si tenemos arcillas expansivas, que a la hora que se seca el terreno vemos que se agrieta, pues son arcillas de relación 1:2. Si tenemos arcillas de relación 1:1, pues mi capacidad de intercambio catiónico es muy baja. Son las que ya van en un proceso de mayor envejecimiento, que hablamos de caolines, de metaloicitas, de ilitas, y hablamos de bentonita, que es una maravilla la bentonita que la usamos hasta para la industria. Antes, cuando se hacían los pozos, para riego, los pozos de agua, se les ponía la bentonita, porque la bentonita como, es expansiva, hace cuenta que pones un polímero. Nada más que, pues, se encontraron otros usos en la industria, se ha encarecido mucho. Es como, por ejemplo, si yo hablo de vermiculita, Ujú. su nombre lo dice, que parece un gusanito, de ahí viene su nombre, vermiculus. Entonces, pero esa se usa para los recubrimientos de hornos de alta temperatura. Entonces, antes en el siglo pasado, se usaba la vermiculita para, como sustrato, para hacer, en la parte de invernaderos, no usábamos ni estopa de coco, no usábamos, no usábamos, el que es, el tezontle. Entonces, usábamos la vermiculita y, pues, era una maravilla. Pero, pues, se encareció tanto que, pues, tuvimos que ver otros tipos de sustratos, porque realmente el suelo es un sustrato. Entonces, la importancia de la materia orgánica es que me va a aumentar la capacidad de intercambio catiónico, esa es una. Al aumentarme la capacidad de intercambio catiónico, voy a tener 2 tipos de nutrientes.
Unos que están aprovechables porque están más lejos del coloide y otros que están, como decimos nosotros, en caja fuerte, porque están muy adheridos al coloide de la arcilla o de la materia orgánica, porque recordemos, vamos a tener un coloide mineral y un coloide orgánico, y los dos hacen la misma función, los dos tienen carga negativa. Entonces, el segundo, dicen que el primer proceso para que nosotros tengamos vida en este planeta es la fotosíntesis. Y el otro, este, otro de los procesos naturales es la capacidad de intercambio catiónico. Si no hubiera capacidad de intercambio catiónico, no podríamos hacer nada en el suelo. Entonces, se nos olvidan esas 2 reglas de que son vitales para que nosotros tengamos vida y tengamos, productividad en nuestros suelos. Entonces, los hemos descuidado porque les digo que como el suelo todo se lo comía y el agua todo lo lavaba, pues lo tenemos muy descuidado. Hemos contaminado, hemos hecho, un uso irracional de fertilizantes, de plaguicidas, de herbicidas. Tenemos, problemas con metales pesados. Entonces, y que todo a la vez que muchos de los, cultivos que nosotros aplicamos en los suelos, también les gusta ciertos metales. Entonces, si yo los tengo en alto contenido, pues ellos son muy contentos de asimilarlos. Dicen comentábamos una vez que las espinacas, pues son, si Popeye viviera en este tiempo, estaría enfermo, porque ti porque tiene metales pesados. Entonces, o sea, nada tenemos que consumir por eso tenemos que tener variado nuestra dieta y demás. Entonces, pero la materia orgánica, volviendo al tema, yo les digo siempre, el análisis es importante. Muchos dicen: "Es que es un gasto". Sí, si no lo vas a ocupar, es un gasto, Sí. pero si lo vas a ocupar, es una inversión. Entonces, el objetivo es que lo utilicen y sepan que a la hora que demos una recomendación, vamos a hacer un traje a la medida de lo que es su suelo y de lo que necesita como nutrición para tener un buen desarrollo. Entonces, a mí me decían en una ocasión, es que usted quiere que la materia orgánica, lo que ponemos de fertilizante, no, le dije, si tú vas a usar orgánicos o materia orgánica, composta, lombricomposta, vermicomposta, lo que tú vayas a usar, tú le tienes que restar lo que te está dando como nutrientes la materia orgánica. Entonces, si yo tengo tanto porcentaje de materia orgánica en mi análisis, a mí ese porcentaje me va a dar nitrógeno. Entonces, yo le tengo que restar a lo que requiere mi cultivo del nitrógeno que estoy aplicando en la materia orgánica. Eh, entonces, es lo que muchos no hacen de lo que yo tengo de nitrógeno, tengo de potasio, porque todo compuesto orgánico yo he analizado, materias orgánicas, compostas, biofertilizantes, lixiviados, todo lo que tú te puedas imaginar. Unos llegan muy bien hechos y otros no los quieres ni destapar porque haz de cuenta que me llevaron el establo. Una ocasión me mandaron para un análisis de quino, de estiércol de quino, pero me mandaron las bolitas del estiércol. Entonces les dije: "No, pues aquí voy a hacer un copro". Incluso el estiércol de quino tiene muchas cualidades nutritivas. Es uno de los que más, nos dan, esa capacidad de nutrición, pero tenemos que ser conscientes de lo que queremos, a dónde vamos, cómo va dirigido, y tenemos que hacer análisis para poder decir: "Tú tienes esto, tenemos que restarlo a lo que es mi demanda del cultivo. Vamos a hacerlo, ya sea si lo quieren hacer con biofertilizantes, cuánto vamos a usar, qué tipo de biofertilizante vamos a utilizar, porque cada uno de ellos me va a dar las condiciones diferentes de lo que requiere mi cultivo. Si hablamos de uno de que es el SMG, por ejemplo, si hablamos de SMG, pues sabemos que ese trae todos los nutrientes que tiene que en el cultivo me va a dar la nutrición, global. Pero si quiera Para las personas que no saben qué es eso,
¿Qué es ese biofertilizante? Si usted puede, por favor, explicarnos qué es SBG. Esto es un supermagro. Entonces, el supermagro, pues, es el que nos da, le tenemos desde la A a la Z, le ponemos beneficiosos, le ponemos esenciales, que ahora todo lo que hablamos desde nitrógeno hasta hierro, selenio, bueno, selenio es beneficioso, cobalto es beneficioso, vanadio es beneficioso, lantano es beneficioso. Entonces, muchos, de ellos estamos utilizando porque vemos que hay cierta respuesta. Yo les digo que en los fertilizantes también tenemos que modificar nuestras fórmulas, en la parte de que me va a impactar en mi formulación. Pero si yo aplico 1 gramo o 2 gramos de beneficioso, mi planta va a tener una respuesta. Y estamos hablando de 2 gramos por hectárea, o sea, porque van en milésimas. Por eso lo llamamos beneficiosos, porque son, en trazas. Y, entonces, dependiendo, si yo quiero tener aminoácidos, pues tengo que usar otro biol. Si yo quiero tener, para la parte de microorganismos, tengo que usar otro biol, Ni siquiera que quiero eso lo vamos otra cosa. eso lo vamos a poner en drench, en la parte de suelo, que haces tú una simbiosis de microorganismos, que después de que aplicas materia orgánica es muy adecuado poner esa parte, Mm, porque es cuando ya tiene el sustento, la microbiota que yo quiero que se desarrolle. O sea, nosotros al tener mayores benéficos en la parte de microbiota, pues van a decrecer los patógenos. Entonces, eh, por ejemplo, muchos dicen, es que no debes de aplicar tanto nitrógeno, tanto fósforo, tanto potasio, porque enfermamos a la planta. Este, yo digo que todos los biofertilizantes, todos los compostas, todo lo que es orgánico, que no se nos olvide que es química. Entonces, este, yo me recuerdo mucho un alumno que tenía desde hace muchos años, que andaban con la novedad de las lombricompostas, lixiviados, y me dijo, es que el hierro orgánico es diferente. Y yo siento en mi oficina tenía una tabla periódica de todo la pared. Y volteo y veo la tabla periódica y le dije: "Pues yo nomás conozco una y es la del Mendeleyev, no conozco una tabla periódica orgánica". Entonces, le dije: "Que a la hora que yo lo tengo en un sustrato, va a tener otras implicaciones y va a ser diferente". Entonces, si yo uso un lixiviado, pues con el lixiviado voy a quelatar, en vez de usar, quelatos, como EDTA, EDTPA, que son, y que si vemos las casas comerciales, pues lo siguen usando, sí. porque EDTA, y a mí, por ejemplo, si yo tengo un suelo ácido, EDTA no debe de estar en un suelo ácido, porque la reacción del EDTA es para suelos alcalinos, porque la reacción del EDTA es una reacción ácida. Entonces, nosotros, por ejemplo, para determinar si haces un título métrico de calcio más magnesio, tienes que cambiar el pH con un buffer de 10 para titular con el EDTA. Entonces, yo les digo, es que cuando pasas por el laboratorio, también te das cuenta de lo que hacemos, no está todo bien. Y siempre ha sido, y tú lo ves y no dejan de usarlo porque ese es el muy barato. Entonces, pero si usamos ácidos carboxílicos, si usamos algas, entonces vamos teniendo otro tipo de quelatos. Sí, hay alternativas, doctora, que se prestan para todos estos y queridos míos, para resumir un poco para las personas que son nuevos en el canal y que de repente de qué estamos hablando de insumos, estamos hablando de química de suelos, estamos hablando de la importancia de la materia orgánica y de entender esos factores que de repente nos suenan de alguna cosa, pero que definitivamente no sabemos cuál es la relación. Un ETA simplemente es una sustancia que adicionamos cuando queremos estabilizar. Digamos que queremos poner estas moléculas un poco más estables. A eso le llamamos quelatos.
Entonces, cuando nosotros empezamos a utilizar estas alternativas, nos damos cuenta que tiene una respuesta, pero no es lo mismo, como bien dice la doctora Alicia, no es lo mismo la respuesta de este tipo de quelato en un suelo ácido que en un suelo que tiene una carga o que es alcalino. Entonces, por eso conocer el pH, conocer esas condiciones de mi materia orgánica, cuál es su capacidad de intercambio catiónico, cómo lo voy a trabajar, por eso es tan importante. ¿Y eso cómo lo sabemos? Por medio de los análisis de laboratorio. Partiendo de esta idea, doctora Alicia, a mí me gustaría hacer un zoom en un comentario que su merced hizo. Y es el hecho de los estiércoles son una muy buena fuente, digamos que de nutrientes, y dependerá del tipo de estiércol que yo estoy trabajando, esa es, digamos que esa riqueza, por ponerlo de alguna manera. Desde su experiencia con los análisis en laboratorio, ¿cuál es esa condición que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando usamos un estiércol? O sea, ¿qué es eso que nosotros como productores agrícolas deberíamos pensar cuando queramos usar un estiércol? ¿Debemos pensar en la parte física? ¿Debemos pensar en la parte química? ¿Debemos pensar en cómo utilizarlo? ¿Cuál es ese factor que hará la diferencia para que yo ese estiércol que voy a trabajar pues tenga un impacto positivo en mi proyecto? Si lo vamos a manejar como aplicación a suelo, como el estiércol tal, bien dices tú, vamos a tener un haz de cuenta que estás aplicando un granulado al aplicar un estiércol en campo, porque el carbono que va a dejar es mínimo, porque lo que nos va a dejar es la parte nutricional. Pero, ¿qué pasa también al aplicar nosotros el estiércol? Pues los microorganismos que yo tengo van a demandar nutrientes para poder descomponer el estiércol que yo estoy poniendo, porque no está composteado. Yo estoy poniendo un estiércol, aunque lo pongas a secar y demás, siempre va a tener humedad, va a tener una temperatura. Yo siempre les he dicho a los productores, a mí un día llegaron unos y me dijeron, es que ponemos 7 kilos, ¿no qué? De 7 a 10 kilos por árbol de estiércol. Y les dije, ¿ustedes se han puesto la mano adentro y han puesto estiércol encima? No me dicen, no. Le dije, pues pónganse, porque van a aumentar la temperatura también del suelo. Y hay muchos microorganismos que yo tengo en el suelo que no soportan esas temperaturas. Si hablamos de temperaturas, si hablamos de microorganismos aeróbicos, pues no, les gusta de 30 a 20 y tantos grados, su temperatura. Imagínate, pones el estiércol y pues el estiércol calienta porque tiene una reacción, endotérmica. Ujú. Y es necesario que lo tenga porque se está degradando. Entonces, tenemos que tener conciencia de qué es lo que quiero. Si yo quiero, tener, mucho fósforo, pues tenemos que aplicar, por ejemplo, bovino y el de conejo, que son los ricos en fósforo. Por ejemplo, el bovino, El de cerdo, el de cerdo y el de conejo. el de conejo. Si queremos, uno de los que es muy bueno es el de oveja, que es muy rico en nutrientes, el caprino. Yo hice incluso un trabajo de investigación con la aplicación de estiércoles, porque fue de estiércoles, de diferentes tipos de estiércoles para obtener en cultivo de Jamaica, de Hibiscus ardarifa. Entonces, sí nos dio muy buenas respuestas. Cada uno, el que menos respuesta nos dio fue, ahorita se me fue, el de res, El bovino, el el estiércol bovino, bovino. el de trigo es el que menos nutrientes tiene, fíjate. Porque el fósforo, pues, lo asimila el animal para lo que es la parte de hueso. Entonces, nos da nos da más la parte como de estructura en el suelo, porque es más, migajonoso. Entonces, al aplicarlo, nos va a dar mayor aireación. Si yo uso, la parte de ya seco del estiércol, pero te digo, no llegamos a secarlo totalmente. Entonces, cuando nosotros a mí me tocó ver un proyecto que se hizo
que usaron distintas mezclas de estiércol para hacer biofertilizantes. Mm, Entonces, el que dio mayor resultado fue la mezcla de lo que era gallinaza, bovino, este, cerda. Entonces, los 4 conejo. Entonces, la mezcla de los 4 se hicieron con eso se hicieron supermagro, se hicieron, también de mantenimiento vegetativo y desarrollo, se hicieron de floración. Entonces, cada uno en diferentes concentraciones, pero sí, en los biofertilizantes es una muy buena respuesta. Muchas veces, a mí, tú ya lo has manejado también, que haces biofertilizantes con pasto ujú, en vez de estiércol, fermentado. Ajá. pasto fermentado. Por ejemplo, muchos de los que están en la parte agrícola, hay unos que han emigrado a lo de pasto fermentado, porque tienen menos problemas en la parte de inocuidad, sobre todo cuando son para exportación, que tienen mucho, los están monitoreando para ver si pueden liberarles el cultivo. Entonces, sí tenemos que ser cuidadosos en lo que hacemos y para dónde va. Total. Eh, pero yo les digo también, el otro día comentábamos tú y yo que tanto en tu país como acá en el país de México, en nuestro país, en mi país, nos comemos la basura, nos comemos lo que no pasa en la frontera. O sea, lo mejor lo exportamos y lo que no cumple, no lo comemos. Entonces, no tenemos una alimentación de primera, porque todo lo que estamos llevando a nuestra mesa, pues si yo creo que nos pusiéramos a pensar, pues no comeríamos. Y sí, pasa con más frecuencia de la que quisiéramos. Cuando empezamos a estudiar alimentos, digamos que entendemos cuál es la dinámica nutricional y cuál es la dinámica también de inocuidad, que también es uno de los aspectos que su merced menciona en esta oportunidad, doctora Alicia, y que yo definitivamente creo fehacientemente cuando empezamos a trabajar con el tema de bioinsumos, es que tenemos recetas, 1000, 2 millones si quiere. O sea, hay muchas recetas y está perfecto. Pero el punto es empezar a trabajar con esa que tú empiezas a trabajar bajo tu propia estructura, cómo la empiezas a desarrollar, cómo la mejoras. Pero ¿cómo se mejora? Haciendo seguimiento, haciendo análisis, haciendo los ajustes pertinentes, llevando un control de calidad, que es lo que, digamos, el curso que nosotros hacemos, doctora Alicia, va enfocado definitivamente a estos aspectos, tanto para pequeños, medianos y grandes productores, porque finalmente productores agrícolas somos todos de varios tamaños. Pero esto que su merced menciona a mí me llama poderosamente la atención, porque resulta que cuando no vemos esa dinámica, hay muchos bioinsumos que podemos producir, por supuesto, pero es importante que entendamos cuál es el objetivo de hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de materia orgánica, empezamos a hablar de los típicos, digamos que de estos que van a dar estructura, ¿no? Entonces, hablamos de compost, hablamos de bocachi, hablamos de vermicompostas, hablamos incluso de leonarditas, hablamos también de biochar. Digamos que son como los que están ahora rondando muy en la mente de todos nosotros y que cada uno de ellos tiene sus ires y venires, ¿no? Lo que bien decía su merced querida con el hecho, por ejemplo, si trabajo con un estiércol o con otro, me va a dar una condición distinta y me va a dar una característica distinta que yo puedo utilizar a favor de mi proyecto, pero si lo conozco y si estoy haciendo ese seguimiento. De lo contrario, yo simplemente pienso que estoy agregando, fíjese doctora, con un productor de aguacates o de paltas, como dicen en algunos países, de aguacates se pusieron a agregar esos, digamos que los purines de los donde producen cerdos. Claro, el pasto se pone maravilloso durante un tiempo, pero después la concentración de sales es increíble y la cantidad de materia orgánica que se acumula allí es que no hay cómo
se pueda degradar y eso también es un problema. Así que fíjense que entender cuál es el proceso, cuál es el proyecto, cómo quiero yo trabajarlo en mi producción, es importante entender. Doctora Alicia, a mí me gustaría, desde su experiencia con todos estos análisis que su merced quería ha hecho, cuando nosotros trabajamos con compost, con lombrinaza, con leonarditas, trabajamos también con biochar y trabajamos con bocachis, desde su experiencia, ¿cuál es la característica de cada uno de ellos que puede trabajarse en condiciones de campo? Porque finalmente entendemos, a mí en lo personal, me gusta mucho la vermicomposta. ¿Por qué? Porque es un proceso mucho más digerido por un proceso de compostaje exacto. Está todavía la parte nutricional, está también la parte microbiológica y además de eso, esas sustancias que se liberan, que son de más cadena corta, pues la planta lo absorbe así y tú puedes ver unos resultados más eficientes. Y por lo tanto, no solamente nutre, sino que también estimula, porque esa es la función. Y además de eso, en ese camino, como estamos alimentando también microbiología, pues esta estructura del suelo se hace mucho más rica, ¿no? Entonces, pero desde su experiencia, doctora Alicia, su merced que ha visto con lupa, ahora sí, con todos los ires y venires de las ventajas de inocuidad, de las ventajas de toxicidad, de las ventajas que tiene frente uno al otro, ¿cuál cree su merced querida que es una buena alternativa que nosotros podemos trabajar en estos momentos? Tú ahorita mencionaste algo muy interesante. Exceso de materia orgánica también nos da problemas. También. Es como también como la capacidad de intercambio caténico, cuando pasa de 35, la capacidad de intercambio caténico también nos va a dar problemas. No por tener mucho, somos mejores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo exceso de materia orgánica, voy a tener problema con zinc. A zinc no les gusta, suelos con alta materia orgánica. Entonces, hay micronutrientes que también, son muy específicos a la hora del contenido de materia orgánica. Eh, por eso es mejor ir aplicando poco a poco la materia orgánica. Yo generalmente, antes, por ejemplo, un día fui a un congreso y estaba hablando yo de suelos, y me dijeron que ellos ponían, no te quiero mentir, pero cuando a mí me dijeron lo que ponían, y ya se me hace exagerado porque dijeron más de 15 toneladas por hectárea de materia orgánica, y les dije: "Pues yo no sé qué estoy haciendo aquí. Ustedes ya no están trabajando en suelos, están haciendo un sustrato". Mm. Entonces, ellos hacen plastificado, no lo cambian todo el tiempo, dejan tanto tiempo para hacer la producción, pero, pues les dije, para mí, pues es una locura. Y así lo hacen en un estado aquí de la república y, y les funciona ahorita. ¿Hasta cuándo se va a revertir? No sabemos. Es como todo, es, por ejemplo, la revolución verde se nos revertió, pero realmente el que hizo la revolución verde no iba como nosotros la interpretamos. Desgraciadamente, él falleció y ya no pudo defender su Sobre. proyecto. Entonces, nosotros malinterpretamos esa revolución verde y usamos muchos consejos en la parte, por ejemplo, de nuestros suelos. Por ejemplo, aquí en México, normalmente en muchas partes no nieva. Entonces, pero donde sí nieva, pues tú tienes que hacer, meter, meter arado y demás, porque tienes que cambiar, la característica del suelo. Pero donde no, nosotros no tenemos que usar. Entonces, pero agarramos tal y cual y lo copiamos de nuestros vecinos que los tenemos muy cercanos, todo lo que lo queríamos calcar y, pues, hay cosas que no se aplicaban al tipo de suelo ni al tipo de climas. Entonces, ¿cuál de lo que tú mencionaste? Por ejemplo, si hablamos de composta y lombricompostas, por ejemplo, la lombricomposta es una maravilla, porque me quita metales pesados, me da, el olor que tiene que tener cualquier composta o lombricomposta es de tierra mojada. Tiene que tener olor, no tiene que tener ningún residuo, no se tiene que notar qué es lo que le pusiste. Si lo usamos, mejorado, que le ponemos minerales,
también no tienen que verse. A mí a veces me traen compostas o compostas que vienen hasta con los granitos de zeolita. Entonces les dije, no, pues de aquí que se degrade, dependiendo en dónde lo voy a poner. Si yo lo voy a poner en un suelo arcilloso, generalmente un suelo arcilloso, si hablamos de corrección de pH, cuando nosotros hacemos una corrección de pH nos tenemos que fijar en el aluminio activo que tiene el suelo, porque uno de los que nos está dando la acidez es el aluminio. Entonces yo tengo que hacer mi cálculo sobre el aluminio que estoy teniendo. Es como cuando hacemos en suelos salinos, tengo que hacer mi cálculo sobre el sodio que estoy teniendo. Entonces, cuando En este yo caso, sí, perdón que le interrumpa, doctora, pero es una pregunta que es súper recurrente con los bioproductores y es el hecho, por ejemplo, de, claro, su merced dice, debería hacer el cálculo sobre el aluminio que está allí, ¿verdad? Pero resulta que yo no sé si mi suelo es ácido o alcalino, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que deberíamos hacer como productores es solicitar de todas maneras ese análisis adicional de aluminio para que se pueda extrapolar esa información y que yo tenga una información completa, o lo que debo hacer es que, como es ácido, ya debería hacerse de una vez ese análisis de aluminio. mira, yo antes todos los suelos ácidos se les corre aluminio e hidrógeno, porque son los que me están dando la acidez. Pero ya ahora, aunque no salgan pHs tan ácidos, hago aluminio. O sea, yo siempre reporto aluminio. En el análisis de suelo nosotros reportamos 17, 18 elementos. Entonces reportamos aluminio, cobalto, níquel, selenio, molibdeno ya de rutina. Mm, Hay unos que por el pH, pues lógico que no va a estar el aluminio activo. Voy a tener otro problema, voy a tener sodio. sí. Entonces, el sodio, si yo pongo el de aluminio y pongo el de sodio, o pongo los carbonatos que tiene el suelo, cuando yo tengo un suelo salino, pues yo tengo que hacer el extracto de saturación, de la pasta de saturación, para ver qué son los cationes y aniones que estoy teniendo en ese suelo. Entonces, hablemos de cationes como calcio, magnesio, sodio, potasio, y como aniones, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, que ahora ya en la actualidad le agregamos nitratos y fosfatos. Entonces, yo les digo que en el suelo hay una palabra que se llama, y eso lo hizo un compañero mío que es doctor en agrobiotecnología. Un día me dijo, bueno, entonces ustedes tienen ISA en el suelo, intercambiables, solubles y aprovechables. Qué genial. Entonces, no todo lo intercambiable lo voy a tener soluble, ni todo lo soluble lo voy a tener aprovechable, porque depende de las condiciones del suelo, edafológicas y climatológicas. Entonces, si yo tengo un pH arriba de 7.5, voy a tener más bicarbonatos. Todavía cuando tengo bicarbonatos no voy a tener tanto precipitación de fósforo, pero cuando ya vamos a carbonatos, entonces sí voy a tener una precipitación de fósforo. Si vamos a aluminio, si yo tengo pHs abajo de 5, de 4, pues ya el aluminio activo va a estar muy presente. Entonces me va a precipitar fósforo. ¿Qué hacemos? Pues usamos los mejoradores como carbonatos de calcio. eh, yo me acuerdo que cuando yo inicié hace como 60 años, no teníamos carbonatos de calcio, porque generalmente como es un subproducto del hidróxido de calcio, entonces lo dejaban como rebaba, como basura. Entonces cuando ya empezamos con los carbonatos de calcio, pues las escaleras empezaron a molerlo y nos lo empezaron a vender. Lo que les quedaba de su producto el hidróxido, pero ¿qué hacían? Incluso ahora los orgánicos están usando de vuelta hidróxido de calcio. Entonces, tiene mayor respuesta, es más rápido. Pero ¿qué decíamos? Que como también me acelera temperaturas, también me aumenta. Eh, Muchas veces queremos ver grandes reacciones, pues usa hidróxido de calcio, lo vas a tener. Pero a mí ya no me gusta ni tanto carbonato de calcio ni hidróxido, yo soy más ya de dolomita, de zeolita, porque tiene un compuesto más equilibrado.
estoy poniendo calcio, también es carbonato, pero en otra forma. Entonces, en la composta nosotros hacemos mezclas, por ejemplo, dependiendo el pH de mejoradores, para que de donde cuando tú pongas la composta ya también pongas el mejorador para corrección de pH. ¿Qué es lo que también me gusta usar para las compostas y lombricompostas? Silicio. Por supuesto. Si yo uso diatomea o zeolita, voy a tener sílice. Entonces, el silicio, pues, me va a dar ese emollinamiento, pero también tengo que ver que donde yo pongo silicio, no va a ser lo mismo donde yo tengo, precipitaciones pluviales baja, porque ahí necesito más sílice para que me detenga esa humedad, a donde yo tengo suelos con, humedades altas. Entonces, mi sílice tiene que ir en menor concentración, porque, si no voy a generar un hábitat donde se pueda generar patógenos, fitopatógenos, no, benéficos. Sí, Porque entonces, no es decir, pongo una tonelada por todos parejo, es dependiendo. Yo a veces les recomiendo hasta 900 kilos por hectárea, pero ¿qué es lo que quiero? Que lo pongas año tras año, sobre todo en composta, lombricomposta. La leonardita la usamos para mejorar la composta y lombricomposta. O sea, yo no la aplico como leonardita sola al campo. Yo la aplico, como mejorador también dentro de mi sustrato que voy a usar para mejorar el suelo. No pongo tampoco, ¿qué ponemos? Eh, pues ponemos, minerales, roca fosfórica, pero ojo, tú eres especialista en eso que voy a decir. Si vamos a aplicar micorrizas, pues no tengo que poner mucho fósforo, no. porque la micorriza va a decir: "¿Para qué trabajo? Ya me lo estás dando". No, y además la planta no va a acceder a delegar sus carbohidratos que tanto trabajo le cuesta producir para hacer ese intercambio. Pero claro, el tema aquí también está en cómo esa dinámica no es que se generen, digamos que los organismos patógenos para construir un poco sobre lo que su merced menciona, Todo. doctora Alicia, sino en el hecho de una condición que es tan, digamos que es como tan limitante para unos organismos. Hay organismos que tienen la capacidad de soportar esa condición. Y habitualmente esos organismos que tienen esta capacidad de soportar condiciones extremas llegan a un momento en que son patógenos para nosotros o para los cultivos si la población aumenta. Entonces, Sí. el exceso de uno de los elementos que yo estoy adicionando, no estamos diciendo bajo ningún punto de vista que el silicio tiene mala connotación, porque claramente la No. estructura la mejora y para la planta es fundamental para el tema de estructuración y un tema que vimos hace poco en el episodio de nutrición desde el punto de vista espiritual que está más relacionado con el tema de biodinámica, está el hecho de que es la estructura base para todos los exoesqueletos y endoesqueletos, que es como nuestro caso, para que se puedan establecer porque es lo que llama a tierra. Así que dependerá de las condiciones que nosotros queramos trabajarlo, cómo queramos hacerlo, pero entender cuál es esa dinámica. Su merced ha hablado mucho en este episodio, doctora Alicia, del hecho de capacidad de intercambio catiónico. Y nosotros como simples mortales lo que pensamos es, claro, si hay una alta capacidad de intercambio catiónico, quiere decir que hay una altísima disponibilidad de nutrientes porque te está marcando mal. Y resulta que no es así. ¿Verdad que no, doctora? No, por eso decíamos que cuando dijiste la alta materia orgánica, tampoco Ujú, es lo óptimo, así es. ni tampoco una capacidad de intercambio cationénico arriba de 35 de capacidad de intercambio cationénico nos va a dar problemas, nos va a revertir la fertilidad. Como va a fijar mayormente los cationes, los va a retener con mayor fuerza, no los va a dejar disponibles. Exactamente. Entonces, generalmente buscamos una capacidad de intercambio de 25, 30, por ejemplo, hasta 25 es medio. Una capacidad de intercambio cationénico de 30 ya es alta. Entonces, ya de 30 a 35 es lo alto, es lo que manejamos, pero ya no nos tenemos que pasar de ahí.
Por ejemplo, si hablamos de suelos muy arcillosos, el mismo suelo me va a dar esa capacidad de intercambio catiónico. Entonces, generalmente los suelos arcillosos van a tenerse que manejar muy diferente a un suelo franco o a un suelo arenoso. En un suelo arcilloso, yo no puedo estar aplicando mejoradores continuamente cada año, porque hay muchos minerales que va a retener más el suelo arcilloso, porque como tiene una capilaridad, tengo menor lixiviación, lo retengo más. Entonces, yo tengo que hacer un análisis para ver cómo se comportó en ese año. Y estos mejoradores están relacionados a lo que nosotros llamamos enmiendas, doctora, es decir, los carbohidratos de calcio, caldolomita, calviva, cal agrícola, todos estos son los Sí, que todo eso. Lo que es azufre, el yeso agrícola que le llamamos para mejoradora en suelos salinos, que es un sulfato de calcio. Entonces, que es lo que hacemos, por ejemplo, cuando hacen, el caldo sulfocálcico, pues es un sulfato de calcio. ujú, Eh, que lo mejoramos, a veces le aplican hasta diatomeas también, sí, porque si yo lo pongo foliar, pues me van a quedar esos cristalitos. Te voy a decir lo que dice mi compañero, que es el doctor de nanotecnología, él es entomólogo. Dice: "Ahorita está funcionando para los masticadores, pero va a llegar un momento en que se van a adecuar los, microorganismos para poder masticar esos cristales". Dice: "Es lo que pasó con las jirafas. Las jirafas tuvieron que evolucionar en su lengua, porque se comen esas, hojas que tienen esas espinas". Entonces, todo ser vivo nos adecuamos a las condiciones que nos están presentando. Entonces, si tú me por ejemplo, hay ciertos, insectos o patógenos que les gusta cierto cultivo, pero cuando tú se los quitas, pues ellos se acoplan a lo que les ponen. Van cambiando paulatinamente. Y después vemos plagas o todo ya se le llama plagas, ya sea, por bacterias, hongos, virus, lo que tú me quieras todo es plaga. Entonces, tenemos que ver qué está pasando, y sobre todo en aquellos campos la parte de agrícolas, que usamos de protección, por ejemplo, todos los berries, todos. ajá, los mulching y los abonos verdes que, bueno, habitualmente no se usa abono verde en un en arándanos o en los berries, ¿no? Por esa Usamos característica que tiene. usamos tezontle o, estopa de coco. Entonces, porque generalmente la planta de un arándano, por ejemplo, dura 7 años. No es, entonces y también su desarrollo radicular, no tiene muchas, pelos absorbentes. También, en ese sentido, o sea, tenemos que conocer la parte radicular, la parte esencial de la planta. ¿Qué está pasando abajo? Porque es la que va a estar interactuando. Por ejemplo, hablábamos de microorganismos en la hora que aplicamos composta o vermicomposta, cualquier tipo de materia orgánica, que ya estos vamos a entrar lo que es, por ejemplo, biochar y bocache, pues yo me voy más a bocache que a biochar. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué? Porque biochar lo usamos como un proceso para generar energía, y es un subproducto lo que me está quedando el carbono. Pero si yo no tengo es una fotólisis, Sí, una pirólisis. una pirólisis, perdón, una pirólisis, entonces, a la hora que yo no tengo la temperatura adecuada, si yo no tengo esa temperatura adecuada, voy a tener, dioxinas y voy a tener furanos. Y el aumento de gases de efecto invernadero, este material que no voy a poder utilizar. Sí, es un tema bastante, digamos que hay que tener cuidado porque biochar y una de las preguntas precisamente, doctora, era por eso que no quería dejarla pasar, es el hecho de que ahorita estamos en el boom del Ajá, biochar. es la moda ahorita. Sí, ese es el carbono recalcitrante, es aquel que está allí, es aquel que me va a generar un beneficio que supuestamente tiene menos huella
digamos que de carbono que se genera allí, pero es que cuando nosotros empezamos a entender cuáles son esas condiciones y características que tienen que ver para que ese proceso de pirólisis realmente se esté efectuando y no una quema, porque en la quema también tenemos otros subproductos. Si entra oxígeno, digamos que pues ya no es una pirólisis, sino es una quema, es una oxidación. Entonces, ahí lo que tenemos es que entender que cuando queremos trabajar con un bioinsumo de esta categoría, debemos entender qué estamos diciendo. Y no es lo mismo Pepita Gómez que gomitar pepitas. Entonces, y entonces el tema es que cuando nosotros queremos entender estos aspectos, por eso es tan importante entender si tengo la fuente necesaria para producir biochar. Fíjese usted, doctora, ahorita que estuvimos en Perú, hablando aquí de los recorridos que hemos hecho, uno de los factores principales es que, claro, es una alternativa que cuando se trabaja, digamos que tiene un beneficio el biochar como tal de mejorar la estructura del suelo, porque al tener esa composición, digamos que esa estructura que queda de ese material, de ese carbón, que está, digamos que orgánico que tenemos allí, entonces resulta que esa estructura me va a permitir almacenar nutrientes, agua, oxígeno y también microorganismos. No quiere decir bajo ningún punto de vista que el biochar esté agregando, tan pronto lo sacamos, tenemos microbiología allí presente porque acabamos de quemar toda esa condición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le está adicionando microbiología adicional como un vehículo, el biochar vendría siendo un vehículo para llevarlo acá y que puede liberar esas condiciones con el tiempo, digamos que al tener esa carga y a tener esas características, no sé si estoy mal, doctora Sumarse me corrige, esas condiciones lo que va a hacer es que puede, digamos que tomar algunos nutrientes y tenerlos allí almacenados o incluso capturados. Y la microbiología lo que va a hacer es que va a estimular paso a paso esa liberación. Pero si no teníamos esos pasos anteriores, pues simplemente lo que voy a tener es una cosa, es un sustrato que voy a adicionar a mi suelo y que no tiene mucho sentido. Por eso no es que sea malo, es que tengo que entender cuáles son las condiciones. Y los retos es que para producir biochar yo necesito biomasa. Y esa biomasa está pensada, el biochar está pensado para evitar la deforestación, sino que lo que se hiciera era que todos esos residuos industriales se pudiera trabajar. Pero el reto, ¿cuál es? Los hornos que se utilizan, la cantidad de materia orgánica que se necesita para producir y para alimentar digamos que ese horno y cómo trabajar. No sé, su merced, en ese caso, ¿qué más ve, doctora Alicia? Ahorita que hablábamos de el digestor y demás, recuerdo en la parte ambiental, nosotros tenemos biológicos infecciosos. Mm. Entonces, todo lo que sale de hospitales y demás tiene que irse a incinerar. Y si yo no tengo las temperaturas adecuadas para incinerar esos residuos, voy a producir dioxinas. Es lo mismo que produce biochar. Que si no te Porque, por ejemplo, tienen que tener temperaturas de 700 grados en Celsius para que tengan un buen biochar. Entonces, aquí lo que ustedes están aplicando, haz de cuenta, la materia orgánica que nosotros aplicamos lábil, de una composta, lombricomposta, bocachi, que es, materia orgánica lábil, donde vamos a tener la parte de microorganismos, pero esa materia orgánica, en el proceso de humificación, se va a mineralizar y va a quedar como materia orgánica del suelo, como carbono recalcitrante, para que me entiendan. O como, cuando nosotros hablamos de recalcitrante, quiere decir que no está fácilmente disponible. Entonces, y el suelo, nosotros hablamos de materia orgánica del suelo, y esa materia orgánica del suelo es la que se mineraliza. Por ejemplo, dicen, si yo pongo 2 gramos de materia orgánica, nada más el que me beneficia a mí es 0,2, lo demás se mineraliza. ¿Y mineralizarse qué es, doctora? Para quienes no entendemos todavía ese término. Que se hacen, cristales de ácidos húmicos.
Okey, y al hacerse cristales de ácidos húmicos no va a estar tan fácilmente disponible, porque se cristalizan. Entonces, si yo tengo los ácidos húmicos en otro proceso, tengo, los tengo disponibles, pero cuando ya se mineralizan pasan a ser parte de la zona mineral del suelo. Entonces, es lo que llamamos materia orgánica del suelo, que está disponible a 10 años, a 15 años. Entonces, es lo que pasa con leonardita. Leonardita, pues, es una arcilla rica en materia orgánica que se fosilizó y que la usamos para hacer nosotros, por ejemplo, en un biofertilizante, hacemos los, ácidos húmicos, ricos en potasio, que hacemos con el hidróxido de potasio. Pero si yo quiero hacer ácidos fúlvicos con la leonardita y el hidróxido de potasio, primero hago mi reacción alcalina y después hago mi reacción ácida. así Es lo es. mismo que hacemos en el laboratorio para cuantificar ácidos húmicos y fúlvicos. Por eso es más caro los ácidos fúlvicos. Yo Exacto, siempre he dicho que los ácidos húmicos van a suelo y los ácidos fúlvicos van foliares. total. Estamos Los totalmente toma los toma mejor la planta. sí, sí, es que son moléculas mucho más cortas y definitivamente tenemos que entender hacia dónde va dirigido. Pero además de eso, hablando de ácidos húmicos y fúlbicos, ¿cuál es la necesidad que yo tengo en mi cultivo o en mi proyecto para poderlo aplicar? ¿Podría utilizar solamente el humato o tendría que utilizarlos separados? Y el hecho de separarlos también implica con qué tipo de ácido estoy trabajando y esto ya son palabras mayores. Así que estos aspectos que nosotros tenemos Generalmente separamos, sedimentamos con ácido sulfúrico. claro, y es un y utilice usted ácido sulfúrico, a ver, se necesita una campana de gases, se necesita porque la cantidad de gases que se liberan, la contaminación de esa residualidad de ese ácido sulfúrico también es importante cuando lo logramos hacer con ácido sulfúrico, por no decir que hay personas que utilizan ácido nítrico. Entonces, hay aspectos que de verdad necesitamos entender, queridos míos. Y por eso estas razones, sé que hablamos de muchos temas con la doctora, pero es que no queríamos dejar pasar tanta información y digamos que esos tips que definitivamente a todos y cada uno de nosotros, queridos míos, nos van a servir del hecho de por qué utilizarlo en un suelo ácido o en un suelo alcalino. ¿Cuáles son esas condiciones y características? Mira, ahorita hablaste de algo interesante. Por ejemplo, ay, se me fue la idea. Los ácidos húmicos me va a formar y los ácidos fúlvicos me van a formar azúcares de cadena corta, que son los que nosotros queremos, Absolutamente. porque potasio me forma azúcares de cadena larga. Entonces, sí, potasio me da calidad en mi cultivo, en mi fruto, en hortalizas. Entonces, es la parte de calidad, es la parte, que maneja la parte estomática, la parte de regulación y conjunto con el boro. Mm, Porque los estructurales, pues, son nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio. Entonces, potasio es de regulaciones de estomas, porque también tenemos los que son hierro, manganeso, cobre, zinc, que son enzimáticos, que me aceleran o me retardan reacción. una reacción. Entonces, cuando hablamos de catalizadores, pues, hablamos de ellos. Por eso los tenemos que datar, para guardarlos, para que decía, hay una palabra que nosotros le decimos a los alumnos: "Hagan de cuenta que la muchacha es un quelato". Cuando le gusta a un muchacho, que realmente la muchacha es la que a veces es la que elige, entonces lo secuestro para un fin. Entonces, es lo que pasa con los micronutrientes. Los secuestramos para que llegue a donde lo necesito que va a funcionar. Por eso los micronutrientes, la deficiencia siempre la vamos a tener en brotes nuevos. En brotes viejos van a estar los que no son móviles, como nitrógeno y potasio y fósforo, pero calcio y magnesio están dentro de semimóviles, pero calcio, a pesar de que siempre decimos que bloquea, calcio no se lleva bien con nada. Calcio siempre bloquea todo.
Es el que pelean con todo el mundo. es el que está en contra de todos. Y y muchas veces cuando aplicamos demasiado calcio a raíz, pues estamos bloqueando. Cuando usamos, el mejorador de carbonato de calcio, hidróxido de calcio, tú saturas la raíz de calcio. Entonces, como calcio tiene un peso molecular muy alto, es muy difícil que yo lo pueda remover. Entonces, pues no van a entrar otros nutrientes. Nosotros tenemos la costumbre acá en México de aplicar calcio cuando llueve. Fuimos a un congreso donde nos decía, un doctor que calcio no se debe de aplicar en tiempo de lluvias, lo tenemos que aplicar en tiempo de fríos, porque en tiempo de que tenemos, de lluvias y que vamos a estar fertilizando y aplicando nutrientes y demás, pues estamos bloqueando con lo que estamos usando. Entonces dice, eso lo tienen que poner en otoño o invierno, junto con la composta y todo, para que me ayude a amortiguar. Acuérdate que nosotros hablamos de la capacidad buffer que tienen los, eh, los mejoradores en el suelo. La capacidad buffer, si yo tengo materia orgánica, puedo aplicar más, porque me está dando un soporte, va a tener una reacción diferente. Y también en eso tenemos que contar la materia orgánica. ¿Cuánto voy a aplicar de mejorador? Dependiendo la cantidad de materia orgánica que tengo en el suelo. Porque si yo tengo una materia orgánica baja, mi capacidad buffer del suelo es pobre. Si tengo una capacidad de intercambio catiónico por arcilla y materia orgánica, pues no puedo aplicar lo mismo que donde tengo mayor materia orgánica. Entonces, porque me va a dar menos soporte. Ahí va relacionado lo que es textura, materia orgánica, pH, y ahora le hemos agregado ya lo que es el aluminio activo. Nosotros antes corregíamos con el puro pH, pero ahora corregimos también con aluminio. Entonces, tenemos que dejar, por ejemplo, 5 miliequivalentes de aluminio presentes en el suelo, pero lo demás es lo que tenemos que neutralizar. Y de ahí sale la ecuación para ver cuánto vas a aplicar de hidróxido de calcio o de carbonato de calcio y de la materia orgánica, dependiendo mi textura, cuánto voy a aplicar de materia orgánica. Porque no es lo mismo que yo aplique en un suelo arenoso, en un suelo arcilloso o en un suelo franco. Por ejemplo, ¿quién va a tener mayor capacidad buffer? Pues el arcilloso. Por supuesto. Obviamente, ¿qué le sigue? El franco, que es el que quisiéramos tener todo mundo, que tiene los porcentajes de arena, limo y arcilla más o menos distribuidos, que tiene buen drenaje, buena retención, buena capacidad de intercambio catiónico, que no se me va a negar, que voy a tener menos problemas de fitopatógenos, porque tengo mejor aireación. Entonces, el que me va a dar problema, pues, es el que es impermeable, el que siempre estamos batallando, ¿y qué no lo va a mejorar? Materia orgánica. Es el que me va a hacer las falsas arenas, porque la materia orgánica me va a hacer agregados más grandes. Y al hacer esas falsas arenas, los suelos van a tener mejor lixiviación. Es, por ejemplo, si tú ves un suelo rojo, no sé si ustedes en Colombia tienen suelos rojos, Sí, tenemos. Ahora las que son terralitas, y dependiendo la cantidad del color de rojo, es el estado de oxidación que tiene el hierro. Entonces, hay unos suelos rojos que tú ves que no se aniega el agua, que tiene buena lixiviación. permeabilidad, sí. ¿Por qué? Porque el mismo hierro, haz de cuenta que se forma como si fuera un imán, hace como choricitos, así se ve en el microscopio electrónico. Entonces, como la hace mayor, hace una falsa arena. Mm. Entonces, por eso tenemos mejor precipitación. Pero cuando va oxidándose, que se va a hacer café rojizo, vamos a empezar a tener también problemas de que se va a negar un poco más el agua. Entonces, pero si tengo ferralitas, pues voy a tener suelos ácidos. Voy a tener, aparte de que me va a dar el hierro, también voy a tener aluminio activo, porque voy a tener pHs a veces abajo de 5. Entonces, ahí sí estaremos muy contentos porque tenemos muchos sideróforos. Entonces, Y es una ventaja enorme. también.
Entonces, es como, por ejemplo, cuando tenemos alto contenido de azufre. Tenemos también un sideróforo que me va a usar con el Thiobacillus toxina para lo que es, la síntesis del azufre, El que ciclame. me va a ayudar a jalar nitrógeno, porque es el que me acarrea nitrógeno. Yo les digo que azufre es el maquillaje de la agricultura. Y si lo ponemos foliar el sulfato de magnesio, pues estamos poniendo el azufre me jala el nitrógeno que estoy teniendo, y el magnesio, pues, me da, la pigmentación de la clorofila, pues, es nuestros glóbulos rojos del organismo humano, o del Y es animal, o sea. Entonces, es apasionante, o sea, es un tema que no nos vamos a acabar. Por ejemplo, vimos bocachi. Bocachi es muy diferente a biochar, porque bocachi es una fermentación. Entonces, y bocachi, me va a dar, micronutrientes, me va a dar, nutrientes, o sea, le llamamos los nutrientes esenciales. Tiene esa característica, fíjate, y además que lo podemos estar, inoculando con microorganismos en diferentes etapas, y que es más corto el tiempo de con lo que es la composta y la lombricomposta, porque mucha gente, el estar volteando, el estar haciendo todo lo que hacemos en la composta, pues tenemos ese gran problema. Entonces, mucha gente, pues, no tiene ni la mano de obra, ni el equipo, ni la instrumentación para hacer la composta, que necesitamos hacer una inversión en maquinaria. O sea, si yo me quiero, por ejemplo, yo a veces voy a los que hacen composta y lombricomposta, yo me encuentro que en donde hacen las, camas de lombricomposta, le ponen, cartón, ya ves que les ponen cartón, picado, a mí no me gusta. Yo prefiero otro tipo de residuos que le esté dando a la lombriz, pero también hay que tener cuidado, la lombriz es muy delicada. Las tintas y, pues, es una hemicelulosa. sí, es bastante complejo, es un material complejo. Ajá. Entonces, por eso a mí no me gusta por la hemicelulosa que tiene, porque son cadenas de carbohidratos muy largas. Entonces, la lombriz, pues, se tarda más en su proceso. Por ejemplo, si yo pongo les encanta, por ejemplo, la sandía. El residuo de la sandía picada, pero no le vas a poner, frutillas porque lo ácido las mata, ya no encuentras nada al día siguiente. Entonces, también tenemos que ser muy cuidadosos en cómo vamos a estarles alimentando y qué calidad quiero tener yo de lombricomposta. Entonces, porque mi lombriz, yo vi un estudio que hicimos con con Roja California y con gallina ciega, y Sí, la gallina ciega hace mejor lombricompost, mejor, materia orgánica. Este compostaje, sí, esta degradación de materia orgánica es mucho más rica, más es eficiente. verdad. Entonces, tenemos un sinnúmero de cómo hacer variables. Por ejemplo, decían, un maestro mío un día le preguntaron que por qué le llamaban gallina ciega, y dice él, dice: "Si viera, imagínese qué friega nos pariría si así sin ver". Entonces, pero aquí tenemos 2 tipos de gallina ciega, la que es rizófaga y la que es autótrofa. Entonces, nosotros tenemos, cuando no si queremos aplicar materia orgánica y demás, también se puede hacer un conteo de gallina, qué tipo de gallina es, que lo vemos en un estereoscópico para ver el aparato bucal. Así no lo podemos distinguir. No, 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 a simple vista no hay manera. Entonces, se cuartea, se hace una parte y se toma la muestra de todas las gallinas ciegas que hay ahí. Entonces, ya se decide si tú vas a controlarla o la vas a dejar. Si hay rizófaga y es menor que la autótrofa, yo la dejaría. Pero ahora te voy a decir como, lo comenté, a mí me decían, yo tengo una persona que ya tiene como 5 años aplicando composta mejorada, lombricomposta, Sí. y ya llegas a su suelo y tú lo sientes mullido. Haz de cuenta que caminas en una esponja. Ellos ya no están metiendo herbicidas. Ellos, meten ganado y, por ejemplo, si, cuando está alto, pues metes al A las vacas. vacuno.
Si quieres que vaya hasta el piso, pues mete burro o caballo, porque ellos te lo van a dejar, pisar. Entonces, y luego hay que ver qué tipo de cultivo es para ver que no se vaya el animal hacia mi cultivo, sino que se vaya a lo que es mi maleza. Entonces, después de que tú haces todo, ese proceso, pero me dicen ahora, es que vienen los zorros, los zorrillos, y me levantan la planta y se comen la gallina ciega. Sí, les encanta. Les encanta, sí, es un alimento fantástico para ellos. Y ahora aplicamos insecticida para que no vengan a comerse las gallinas ciegas. Entonces le dije: "¿Qué tanto es lo que te afecta en el sitio?". O sea, yo siempre digo que tenemos que tener el umbral económico, porque, pues, si estás haciendo lo orgánico y después le pones, lo echas a perder por esa decisión, pero ya es, yo no lo haría. Yo vería qué tan agresivo o pondría otro tipo de trampas. Fíjese, doctora, que en uno de los episodios anteriores con el que estuvimos hablando, una de las alternativas que nos compartía Jesús Quintano, que es español y que trabaja con entomofauna y todo el tema, él nos decía que hicieron un estudio para evaluar también el tema de la población de aves Ujú. para estimular todo el ecosistema, ¿no? Y pusieron como quitamos árboles, entonces ahora toca ponerles casas altas y todo lo demás a los halconcillos, a las lechuzas, a las rapaces que están ahí, que también nos ayudan a controlar. Y cuando entendemos que esa dinámica es lo que queremos buscarlo como un agroecosistema, realmente, que es lo que nosotros deberíamos trabajar, es donde empezamos a entender la dinámica que tenemos como productores agrícolas y todos los beneficios que queremos alcanzar en este caso. Doctora Alicia, de verdad, ha sido maravilloso este episodio no quiero comprometerla en público, pero su merced viene y hablamos otro momentico de materias orgánicas y de otros bioinsumos y de análisis también. Con todo gusto, Paula. Ya sabes que es un placer compartir el tiempo contigo. Eres una persona muy preparada y pues hay que dar a conocer los conocimientos y que dejar algo en las nuevas generaciones o en los productores. Entonces, tenemos que estar abiertos a un constante cambio. Nadie somos, nadie tenemos la verdad absoluta. La vida va cambiando, los sistemas van cambiando y tenemos que estar abiertos a ese cambio. Entonces, si no estamos abiertos al cambio, pues envejecemos. Entonces, No digamos, como dijo el doctor Jorge Ramírez, que cuando nos envejecemos nos estamos oxidando, ¿no? Es la función del oxígeno. Queridos míos, de verdad, fíjense, así es lo que decimos, por ejemplo, cuando hacen cromatografía de papel, es exactamente, reducido o un solo oxidado. tal Es cual, Solo un solo reducido es un suelo fértil y un solo oxidado es menos fértil. así es. La naturaleza no se equivoca. Absolutamente, y tenemos prueba fehaciente de esto. Querida doctora Alicia, de verdad, un millón de gracias. Si las personas que nos están viendo quieren comunicarse con su merced querida, si quieren de repente tener alguna interacción con su merced o por lo menos conocer dónde su merced querida presta los servicios de análisis de laboratorio, ¿dónde la pueden encontrar, doctora Alicia? Mi correo electrónico es algato709@gmail.com. Bueno, lo pondremos aquí, queridos míos, para que no se desesperen. Los pondremos aquí arribita para que puedan verlo sin ningún inconveniente. Y definitivamente, doctora, seguiríamos comunicándonos con su merced querida para que nos siga enseñando y compartiendo tanto, tanto, tanto conocimiento que tiene acá con los productores agrícolas, con los análisis, con los proyectos, que en definitiva lo que vemos es esa evolución que vamos alcanzando y que vamos teniendo. Doctora Alicia, de verdad, muchísimas gracias. De nada, Paula, fue un placer estar con ustedes. Que te excelente día.
Gracias, doctora. Bueno, queridos míos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Más del 70% no están suscritos y fíjense, esto nos ayuda para que esta información se lleve a otras partes. Recuerden además que aquí estamos compartiendo información. Dejen sus preguntas acá en los comentarios para que para la próxima venida de la doctora Ricia podamos hacer esas preguntas y podamos tener un poco más encaminado ese rol del que queremos hablar. Y la tercera cosa que quiero comentarles es que estamos cerca a abrir nuestro curso de control de calidad de bioinsumos. Aquí les dejamos también el link para que ustedes puedan suscribirse y para que estén aquí todo el tiempo conectados con nosotros. Queridos míos, que la luz del sol ilumine su camino, que la fuerza de las estrellas esté con ustedes y que la abundancia de la naturaleza acompañe su camino. Nos vemos en el siguiente episodio. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.